They say to only bring what you can carry. So with the all-new 2025 Ford Expedition Tremor, bring a lot. Like 3 dirt bikes, a few tents, an entire crew ready to make memories. A panoramic 24-inch display, and the confidence to push your limits. The all-new 2025 Ford Expedition Tremor. Always consult the owner's manual before off-road driving. Know your terrain and trail difficulty and use appropriate safety gear. Max payload varies based on accessories and vehicle configuration. See label on door jamb for carrying capacity of a specific vehicle. Always properly secure cargo. ¿Alguna vez te ha pasado que hacer lo correcto te metió en problemas? ¿Has sentido el peso de la traición cuando tú solo estabas siendo fiel a Dios? Y si tu oración constante, tu integridad, tu obediencia, en lugar de evitar el conflicto, fuera precisamente lo que despertó el ataque, ¿qué haces cuando la fidelidad a Dios te lleva directo a una cueva de leones y no a una recompensa inmediata? La historia de Daniel en el capítulo 6 no es un cuento simbólico para niños. Es una confrontación directa con lo que significa vivir una fe auténtica en medio de un sistema que no tolera la luz. Daniel no es echado al foso por pecar, ni por rebelarse, ni por desafiar abiertamente al rey. Es lanzado por una sola razón, porque oraba, porque era fiel, porque no dejó de doblar rodillas delante del único Dios verdadero. En un mundo como el nuestro, donde la presión por callar nuestra fe es cada vez mayor, este capítulo se vuelve más relevante que nunca. Aquí no encontramos un Dios que evitó el foso, encontramos un Dios que permitió la cueva, pero cerró la boca de los leones. Y esa diferencia lo cambia todo. Daniel nos enseña que el poder de Dios no siempre se manifiesta antes de la prueba, sino en medio de ella, que la victoria no siempre se ve cuando firmamos un decreto de fe, sino cuando pasamos la noche en una oscuridad rodeada de rugidos y al amanecer salimos vivos, sin una sola herida. Este estudio es para quienes han sido fieles y aún así fueron traicionados, para los que oran y terminan rodeados de amenazas, para los que han sido arrojados a circunstancias injustas por causa de su obediencia. Si ese eres tú, esta palabra te va a sostener. Porque el Dios que cerró la boca de los leones con Daniel no ha cambiado. Y aunque hoy no veas un ángel, aunque no escuches un rugido, aunque el foso tenga nombre de crisis, soledad, injusticia o persecución, su poder sigue intacto. Prepárate. Vamos a descender juntos a esa cueva. Y saldremos no solo con esperanza, sino con una certeza firme. Dios aún libra a los que confían en Él. Y cuando el enemigo ruge más fuerte, es porque el milagro está más cerca. Daniel 6, 1, 3. Se narra, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Después de la caída de Babilonia, Daniel no desaparece del escenario. Al contrario, resurge con fuerza bajo el gobierno de Darío, ya con más de 80 años de edad. Muchos esperarían que un hombre tan fiel a Dios fuera descartado por un rey pagano. Pero sucede lo contrario. El rey reconoce algo distinto en él, un espíritu superior. No era astucia política ni conexiones humanas. Era carácter, era integridad, era Dios reflejándose en un hombre. En medio de una administración política nueva y extranjera, Daniel vuelve a ser distinguido. Darío lo pone como uno de los 3 principales gobernadores del reino, responsables de supervisar a 120 sátrapas, y aún más, planeaba colocarlo como líder sobre todos ellos. Este tipo de favor no es común, y menos para un anciano extranjero de una nación conquistada. Pero cuando Dios quiere resaltar a alguien, ni la edad, ni el lugar, ni el entorno importan. Daniel no llegó ahí buscando poder. No era ambicioso, no usó influencias ni sobornos. Lo que lo distinguía era su forma de vivir. Su vida era tan limpia que ni sus enemigos podían encontrarle falta, como veremos más adelante. Daniel no cambió con el tiempo ni con el poder. Su integridad era constante. Su excelencia no era una estrategia,
era una convicción. En un sistema corrompido él brillaba, y lo hacía sin pelear, sin gritar, sin confrontar directamente. Simplemente vivía en obediencia, con firmeza, sin negociar sus principios. Y esa firmeza silenciosa es lo que más resalta ante un mundo inestable. El favor de Dios lo sostenía, pero su testimonio lo hacía confiable para los hombres. Esta primera escena en el capítulo 6 nos enseña que una vida irreprensible tiene poder incluso en los lugares más impuros, que cuando caminamos con Dios en lo secreto, Él nos exalta en lo público, que no importa quién gobierne, cuál sea el sistema o la cultura, Dios puede posicionar a sus siervos donde Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Si hoy vives en medio de un sistema injusto, si estás rodeado de presión, si sirves en un lugar hostil a tu fe, no necesitas defenderte ni sobresalir a la fuerza. Solo necesitas vivir con fidelidad, como Daniel, porque la excelencia que viene de Dios habla más fuerte que cualquier estrategia humana, y cuando hay un espíritu superior en ti, el cielo se encargará del resto. En Daniel 6:4-9 se narra: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real, y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Dios promueve a alguien. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/smallsteps. También desata oposición. Daniel fue elevado por su fidelidad, pero esa misma integridad provocó celos y enemistad en quienes no podían igualarlo. Los otros gobernadores y sátrapas sabían que no podían encontrar nada malo en su desempeño. No había corrupción, no había negligencia, no había errores administrativos que pudieran usar en su contra. Era intachable, pero cuando no se puede atacar la conducta pública de alguien, los enemigos buscan atacar su vida espiritual. No hallaremos ocasión contra él, si no la hallamos en la ley de su Dios. Esta confesión revela una verdad poderosa. Los enemigos de Daniel sabían que su relación con Dios era firme, constante, predecible. Sabían que nunca dejaría de orar, que nunca pondría al rey por encima de su fe. Esa fidelidad, para ellos, era una debilidad, pero en realidad era su fuerza. La conspiración,
fue sutil y calculada. Apelaron al orgullo del rey. Le propusieron un edicto que enaltecía su figura, que durante 30 días nadie pudiera orar a otro dios o persona fuera de él. Y como la ley de los medos y persas no podía ser anulada una vez firmada, lo empujaron a sellar la sentencia, sin entender que el blanco real era Daniel. Fue una trampa legal, construida sobre la apariencia de honor, pero motivada por la envidia. El enemigo sigue usando los mismos métodos hoy. Cuando no puede tocar tu integridad, buscará atraparte a través de tu fe. Usará sistemas, leyes, manipulaciones sutiles para hacerte caer. Pero la fidelidad a Dios siempre será más fuerte que cualquier conspiración humana. Daniel no era ingenuo. Sabía que estaba siendo vigilado, pero no cambió su ritmo de oración. No escondió su fe, no alteró su devoción, porque entendía que honrar a Dios, incluso bajo amenaza, es más importante que conservar la posición o la vida. Este pasaje nos enseña que ser fiel no te libra del conflicto. De hecho, muchas veces es precisamente la fidelidad lo que desata la prueba. Pero también nos recuerda que el favor de Dios es más firme que cualquier edicto humano, que cuando la integridad es tu escudo y la oración tu refugio, ninguna trampa puede destruirte. Dios no evitó que Daniel fuera blanco de conspiración, pero como veremos, tampoco lo dejaría solo cuando cayera en el foso. En Daniel 6, 10, 11, se narra, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Daniel sabía exactamente lo que ese decreto significaba. No era ignorancia, no fue descuido, no fue rebeldía emocional, fue una decisión consciente. Seguir orando a pesar de que su vida estuviera en riesgo. Y no lo hizo en secreto, no bajó las cortinas, no buscó un rincón oculto. Abrió las ventanas como siempre, y se arrodilló mirando hacia Jerusalén, el lugar del templo destruido, símbolo de la promesa de restauración. Este detalle es fundamental. Daniel no modificó su rutina espiritual ni un milímetro. No hizo concesiones con su comunión, no alteró su devoción por temor a la ley, porque para él la oración no era un acto externo, era su respiración espiritual, era su fuente de fuerza. Y dejar de orar por 30 días sería más peligroso que enfrentar a los leones, porque lo que lo sostenía en medio del imperio no era su cargo, era su comunión con Dios. Su oración no fue una muestra de rebeldía, fue una manifestación de fidelidad, y no solo oraba, también daba gracias. En medio de la amenaza del peligro de la trampa, Daniel adoraba con gratitud, no se quejaba, no maldecía a los conspiradores, no pedía venganza, daba gracias. Esta actitud revela un corazón profundamente arraigado en la soberanía de Dios. Sus enemigos sabían que lo encontrarían allí, lo espiaron, lo vigilaron, y cuando lo vieron arrodillado, supieron que su plan había funcionado. Pero lo que ellos interpretaban como debilidad, el cielo lo vio como fidelidad. Daniel estaba construyendo una historia que cruzaría generaciones. La historia de un hombre que no dejó de orar, aunque eso significara morir. ¿Y tú? ¿Cambias tu devoción cuando hay presión? ¿Te escondes cuando tu fe es incómoda para otros? ¿Abandonas el altar cuando las leyes o los entornos se vuelven hostiles? Daniel nos confronta con una verdad. La fe genuina no se adapta a la cultura. Permanece firme ante ella. Orar no es un ritual, es una declaración de confianza, y en el caso de Daniel, fue también la llave que abriría el milagro que estaba por venir. Porque cuando tú oras con firmeza, aunque el mundo esté en tu contra, el cielo se prepara para defenderte, y aunque el foso esté cerca, Dios ya está planeando cerrarle la boca a los leones. En Daniel 6, 12, 15. Se narra, fueron luego ante el rey, y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones?
Respondió el rey diciendo: verdadero es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Confirme puede ser abrogado. Los enemigos de Daniel sabían exactamente lo que hacían. No actuaron por celo religioso, sino por envidia y deseo de poder. En cuanto vieron a Daniel orando, corrieron al rey no solo para recordarle el decreto, sino para manipularlo sutilmente. Le presentan el hecho como una violación directa a su autoridad. Daniel, que es de los cautivos de Judá, no te respeta. La forma en que lo presentan es maliciosa. No lo llaman uno de tus gobernadores fieles ni el preferido para dirigir todo el reino, sino uno de los cautivos. Quieren rebajar su identidad, hacerlo ver como un extranjero desleal, una amenaza para el trono. La intención es clara: presionar emocional y políticamente al rey para que actúe. Pero el texto nos muestra que el rey Darío no deseaba hacerle daño a Daniel. De hecho, cuando se da cuenta de que su decreto ha sido usado como una trampa contra él, se angustia profundamente, intenta salvarlo, lucha todo el día para hallar una salida legal que anule la sentencia, pero no puede, porque en ese sistema, la ley del rey no podía cambiarse ni anularse ni siquiera por él mismo. La firmeza de la ley persa se convirtió en una prisión para su voluntad. Este momento es clave. Ni el rey más poderoso puede revertir una injusticia cuando el sistema no permite misericordia. Eso hace que el milagro que está por venir no pueda ser atribuido al favor humano. Dios permitió que todas las salidas humanas se cerraran para que la única salida fuera sobrenatural. En nuestra vida muchas veces pasamos por esto. Personas injustas conspiran contra nosotros, se cierran las puertas, y ni quienes nos aprecian tienen cómo ayudarnos. Nos enfrentamos a leyes, sistemas diagnósticos o sentencias que parecen irrevocables. Y es ahí donde entendemos esta verdad eterna. Dios no necesita anular el sistema para obrar. Solo necesita que confíes mientras Él prepara el milagro. Daniel no tenía un abogado, no tenía defensa, no pidió audiencia. Su causa ya no estaba en manos del rey, estaba en manos del Altísimo. Y eso no era su derrota, era su seguridad. En Daniel 6, 16, 18, se narra: entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra, y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, y se acostó en ayunas, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. La escena es estremecedora. Daniel no opone resistencia, no clama justicia, no apela a su trayectoria, acepta el decreto y camina hacia el foso con una serenidad
que solo proviene de una fe inquebrantable. La fidelidad lo llevó hasta allí, y la misma fidelidad lo sostiene. Lo que para otros sería una derrota, para él es una oportunidad de ver el poder de Dios en su máxima expresión. Las palabras del rey revelan una profunda conmoción. El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. No hay burla en su voz. Hay esperanza. Un anhelo sincero de que el Dios de Daniel, aquel que no dejó de ser adorado, ni bajo decreto de muerte, haga lo imposible. Es un reconocimiento de que la fidelidad constante de Daniel ha dejado una impresión imborrable, incluso en el corazón de un rey pagano. Cuando Daniel es lanzado, el foso es cerrado con una piedra y sellado con el anillo del rey y de sus príncipes. Era un acto legal, irreversible. Ningún humano podía abrir esa piedra sin quebrantar la ley. Daniel había sido encerrado, sellado, sentenciado. Humanamente era el fin. Pero cuando el mundo te da por terminado, Dios recién está comenzando. Mientras Daniel pasa la noche entre leones, el rey pasa la noche en angustia. No come, no duerme, no escucha música, su espíritu está en conflicto. Se siente responsable, y aunque su palabra lo ató, su corazón permanece inclinado hacia Daniel. En el silencio de la noche, algo poderoso sucede. El fiel está en paz entre fieras, y el poderoso está en agonía. Un palacio. Este contraste revela una verdad eterna. No es el lugar el que define tu paz, sino tu comunión con Dios. Daniel está en el foso, pero está sostenido por una presencia. El rey está en el trono, pero atormentado por la culpa y la impotencia. Uno duerme rodeado de leones, el otro vela rodeado de lujos. Y aquí surge la pregunta: ¿quién está verdaderamente libre? Esta parte del relato nos enseña que la fidelidad no siempre evita el foso, pero sí garantiza la presencia de Dios dentro de él. Que aunque otros te sellen con una piedra, Dios no está limitado por decretos humanos. Que aunque el mundo quiera callarte, el cielo sigue escribiendo tu historia. Porque cuando tú sirves a Dios continuamente, como Daniel, tu vida se convierte en un testimonio que desarma reyes y derrota fieras. En Daniel 6, 19, 22, se narra: luego el rey se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El rey Darío no pudo dormir en toda la noche, pero en cuanto se asomó el alba, se levantó con ansiedad. Su preocupación era real, su afecto por Daniel genuino. La Escritura nos muestra que fue apresuradamente al foso. No envió a un siervo, no esperó informes, no caminó con calma, corrió. Aquel que lo había sentenciado ahora anhelaba oír su voz una vez más. Al llegar, llama a Daniel con voz triste. Una mezcla de temor, esperanza y desesperación tiñe sus palabras. El Dios tuyo te ha podido librar. Es un momento de tensión. El mundo espera silencio, pero el cielo responde con voz viva desde el foso. Oh rey, vive para siempre. La voz de Daniel resuena clara, serena, firme. No hay rastro de angustia, no hay reproche, solo honor y testimonio. Luego declara lo que se convierte en el centro del milagro. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, que ningún humano pudo hacer. Lo hizo el Creador. No eliminó a los leones, no cambió el entorno, simplemente les cerró la boca. Este milagro es profundamente revelador. Dios no sacó a Daniel del foso antes de tiempo. Lo dejó allí toda la noche, pero estuvo con él, y su intervención fue específica: proteger a su siervo mientras el peligro lo rodeaba. No eliminó la amenaza, la controló, porque la fe no siempre consiste en evitar el dolor, sino en confiar en medio de él. Daniel afirma que fue hallado inocente delante de Dios,
y también delante del rey. Es decir, su conciencia estaba limpia, su testimonio era firme, y eso le dio autoridad para hablar, incluso desde lo profundo del foso, porque cuando un creyente se mantiene fiel, no importa lo que digan los hombres, Dios mismo lo vindica. Muchos anhelan ser librados de sus leones. Quieren que Dios elimine el problema, destruya al enemigo, los saque del foso, pero muchas veces Dios no remueve el foso, lo transforma en altar, y lo que era instrumento de muerte se convierte en escenario de gloria. Estás en medio de una noche oscura, sientes que el peligro te rodea, no temas. Si eres inocente delante de Dios, si caminas en fidelidad, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. No necesitas pelear, no necesitas explicar, solo necesitas confiar, porque hay un Dios que aún hoy sabe cerrar la boca de los leones. Daniel 6, 23, 24. Se narra: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos, y quebraron todos sus huesos. El amanecer trajo consigo una evidencia irrefutable. Dios había intervenido, no fue una ilusión, no fue suerte. El rey lo sabía, y por eso se alegró en gran manera. Esa alegría no era solo por recuperar a un hombre leal, sino porque había presenciado lo imposible. Mandó sacarlo del foso de inmediato, y al examinar su cuerpo, se confirmó el milagro: ninguna lesión. La razón es contundente porque había confiado en su Dios. No fue por su posición, su intelecto o su buena reputación. Fue por su fe. Esta frase resuena con fuerza a lo largo de toda la Escritura. La fe genuina tiene poder para mover la mano de Dios. Daniel no salió lastimado, no por ausencia de peligro, sino por presencia de confianza. Esta es la esencia de una vida que agrada a Dios. Pero el relato no termina allí. El rey, al comprender que todo fue una conspiración vil, ejecuta justicia. Aquellos que habían acusado a Daniel y tramado su destrucción son arrojados al mismo foso, y lo que antes parecía inofensivo, ahora revela su ferocidad. Antes de tocar el suelo, los leones los despedazan. El contraste es aterrador, pero profundamente revelador. No fueron los leones los que cambiaron. Fue la protección divina la que había estado sobre Daniel. Sin esa protección, la naturaleza de las bestias se manifestó sin contención. Este detalle anula toda suposición de que los leones estaban saciados o domesticados. Lo que salvó a Daniel no fue la circunstancia, fue el Dios que controla toda circunstancia. Y aunque la justicia que el rey aplicó fue conforme a la ley persa, una justicia dura que involucraba incluso a las familias de los acusadores, lo que queda en evidencia es que el juicio divino alcanza tarde o temprano a quienes siembran maldad contra los justos. Dios no solo exalta a sus fieles, también desarma a los que los atacan. En la vida del creyente, esta escena nos recuerda que Dios no solo protege, también vindica, y que mientras tú confías y permaneces firme, Él se encarga de mostrar quién está con la verdad. El tiempo de la fidelidad es seguido por el tiempo de la recompensa. Y lo que parecía tu final se convierte en el principio de algo glorioso. Daniel 6, 25, 28. Se narra: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío,
y durante el reinado de Ciro el Persa. El capítulo concluye con una proclamación pública sin precedentes. El mismo rey que fue manipulado para firmar el decreto que llevó a Daniel al foso, ahora emite un nuevo edicto, pero esta vez para glorificar al Dios de Daniel. Este anuncio no fue privado ni limitado a los palacios de Babilonia. Fue dirigido a todos los pueblos, naciones y lenguas bajo su dominio. La transformación es impresionante. El monarca que antes pedía que se adorara solo a él, ahora ordena que se tema y se reverencie al Dios viviente, reconociendo públicamente que su reino es eterno, su poder sin límites y su capacidad para salvar es incomparable. El rey testifica de lo que ha visto, un Dios que libra, que salva, que hace maravillas. No está hablando de teología abstracta, sino de un milagro real que presenció con sus propios ojos. Este testimonio tiene un poder evangelístico profundo. Cuando un rey pagano declara la grandeza del Dios de Israel, lo hace con autoridad y alcance global. Daniel no solo fue vindicado ante el rey y sus enemigos, sino también ante el mundo conocido de su época. Su fidelidad provocó una proclamación que trascendió su generación. Y así, el capítulo cierra con una nota de restauración y favor. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. No solo salió ileso del foso, fue honrado, promovido y sostenido por Dios, incluso en medio de imperios cambiantes. El hombre que fue arrojado a la muerte por causa de su fe, terminó siendo instrumento de salvación y testimonio en medio de un reino pagano. Este desenlace nos muestra que la fidelidad a Dios jamás es en vano. Puede costar, puede doler, puede llevarnos a fosos oscuros, pero siempre será recompensada por aquel que ve en lo secreto y recompensa en lo público. Daniel no buscó el protagonismo, solo buscó ser fiel, y por eso Dios lo puso en alto, lo protegió, y lo usó para hacer brillar su gloria en medio de la oscuridad. La lección es clara. Si tú permaneces fiel, aunque el mundo intente sellar tu destino, Dios escribirá un final que honre su nombre a través de tu vida. Y aún hoy, Él sigue cerrando la boca de los leones. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.